aplausos, los toques de trompetas y las aclamaciones del pueblo formaban parte de los eventos relacionados en la entronización de un rey. En este contexto, el salmista alude a Dios como Yahvé o Jehová y como el Altísimo en hebreo. El uso de estos términos nos pone de manifiesto el poder divino a nivel nacional e internacional. Altísimo puede ser utilizado como adjetivo de calidad o como un nombre propio para referirse a Dios. Su origen subraya la idea de un Dios supremo que es el más alto y poderoso de todas las demás divinidades. El salmista elimina así la idea de adoración a otros dioses para destacar su poder y autoridad sobre los pueblos conquistados, ¿sí? Y sobre sus dioses. Es por eso que aquí vemos el salmista, hablándole únicamente con estos títulos. Su percepción en cuanto al trono de Dios nos da a entender que el Señor da la victoria sobre los pueblos y las naciones, porque éstas están sometidas ahora bajo sus pies, en el versículo 3, ¿sí? Que es la naturaleza del triunfo del pueblo, que describe la victoria total, la conquista definitiva. La expresión se fundamenta en la imagen de aquel ejército vencedor que se ponía de pie sobre el cuello de los vencidos. Dios es quien da las heredades, es decir, el que reparte aquellas propiedades. Pero también se infiere aquí que es esa tierra que Dios prometió a Israel cuando lo sacó de esclavos de aquella ciudades en Egipto. La palabra aquí que está usando el salmista lleva esta carga sobre el énfasis de que el templo era la representación física de la morada de Dios y se convertía en el lugar divino y humano. Por eso dice que en el versículo 5, subió Dios con júbilo. ¿A dónde? A este templo. El movimiento del arca de la alianza, donde estaban contenidas la tabla de la ley, es este movimiento, llevar las tablas, el arca de la alianza, simbolizaba que también Dios tomaba posesión de ese lugar, porque había sido dedicado para él y para que la presencia de Dios pudiera manifestarse en el lugar santísimo. El movimiento del arca se llevó a efecto en medio de alabanzas, de júbilo, de aclamaciones y sonido de trompetas, ¿sí? En el versículo 6 vemos que hay un llamamiento: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. El versículo comienza esta segunda sección del Salmo que repite llamadas a cantar a Dios, que es nuestro Rey. En esta ocasión no se identifican las personas llamadas a la alabanza, pero posiblemente es una afirmación que va encaminada a los cantores, ¿sí? A los directores de la alabanza, a los músicos, pero tiene también en mente a las naciones conquistadas como al pueblo de Israel. Eso es un llamado en general a todo el pueblo. Después del versículo 7 al 9 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Como Dios es el Rey de toda la tierra, hay que alabarlo con inteligencia, con maestría y con profesionalidad, que pone de manifiesto la idea de alabanza a Dios de forma educada, organizada y ejecutada por personas preparadas para llevar
tal encomienda. El rey de Israel no solo gobierna sobre su pueblo, sino sobre las naciones, que es una manera de poner de manifiesto la universalidad del Dios que no está cautivo en las fronteras de Israel, sino que su poder sobrepasa los límites nacionales para manifestar su autoridad sobre toda la tierra. Cuando se hace referencia en el versículo 8 al santo trono de Dios, es posible que se use en este contexto para este salmo al arca del pacto. Sin embargo, en otras partes se podría estar hablando al trono de Jerusalén, a los cielos mismos, ¿sí? Y es el mismo sentido que nos está transmitiendo el salmo. Al final, en el versículo 9, es posible que en ocasiones las naciones vecinas de Israel participaran también de los festivales nacionales y formaran parte de los actos religiosos. Y este salmo alude a los pueblos conquistados que deben reconocer, al ser vencidos, el poder de Dios de Israel sobre sus dioses. El salmo finaliza en el versículo 10 con una frase muy categórica, una línea muy categórica. Dice: porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Puede evocar la referencia al Dios Altísimo y aludir al Dios que subió con júbilo. Culmina el poema con una declaración aquí de seguridad, con una expresión de triunfo, con una manifestación justamente de confianza. Dios es enaltecido, alabado y reconocido como el Dios que le brinda el triunfo al pueblo sobre sus enemigos. El poema termina con este reconocimiento público del Dios que es Rey sobre toda la tierra. Los salmos del reinado de Dios, y específicamente los que se relacionan a su representante, el Mesías, son de trasfondo de enseñanza y nos transmiten también el reino que ha de venir por medio de Jesús, este reino de Dios. A través del ministerio de Jesús de Nazaret, ese reinado de Dios en la historia se acerca y llega y está presente, y la humanidad está llamada a reconocerlo, recibirlo y a entrar en él. Este Salmo número 47 es un canto acerca de Dios y del gran Rey, y nos habla de este homenaje al Rey soberano y el reinado de este Rey soberano sobre toda la tierra. La razón para rendirle tributo, ¿sí?, lo vemos reflejado aquí en los versículos 3 y 4, porque Él someterá a los pueblos y a las naciones las pondrá bajo nuestros pies, y Él nos repartirá la heredad.